Nadie en el salón Skilux del aeropuerto de San Francisco ese día tenía idea. Estaban a punto de presenciar un momento capaz de sacudir a toda una aerolínea. Por una sola mirada de desprecio dirigida al hombre equivocado. Pero Marcus Granizo lo sabía. Lo sintió en el momento en que la puerta de cristal se abrió y una habitación llena de... Sus ojos pulidos y privilegiados lo recorrieron como si alguien pudiera mirar a un objeto colocado en la esquina equivocada. Un hombre negro con una sudadera minimalista, descolorida, vaqueros y zapatillas desgastadas. Una apariencia tan ordinaria que nadie se molestó en notar. O, más precisamente, nadie quería. Sin embargo, la verdad era que estaban frente a un hombre que podía, con una sola firma, borrar cientos de millones de dólares de sus proyecciones financieras. Marcus se quedó quieto bajo las cálidas luces doradas del salón, luces cuidadosamente diseñadas para que los invitados VIP sentían que realmente pertenecían allí. Pero él no pertenecía, al menos no en sus ojos. Sintió el frío que irradiaban los trajes italianos a medida y él. Miradas calculadoras de personas que solo reconocían el poder cuando vestía seda o llevaba un reloj de platino. Nadie jamás cree que el poder puede esconderse bajo el algodón barato. Nadie piensa que el poder pueda estar tranquilamente en un rincón bebiendo agua en lugar de champán premium. Marcus Salve, 42 años, CEO de Haltech Logistics, el hombre que había transformado la infraestructura naviera del país, se encontraba entre ellos como una tormenta disfrazada de... Fue pan comido. Pasó una página en su tableta donde brillaban gráficos, números y contratos con un valor de $50. Millones anuales. Un acuerdo exclusivo. Northstar Airways había pasado 6 meses cortejando desesperadamente. Pero Marcus no confiaba en las presentaciones pulidas, ni en el lujoso almuerzo que su director ejecutivo le había ofrecido la semana anterior. Él creía en solo una cosa: experiencia real, sin filtros, sin pulir, sin máscara. Un buen CEO debe ver lo que hay bajo la superficie. Por eso estaba aquí, un multimillonario, disfrazado de viajero común y corriente, observando en silencio cada pequeño detalle. Desde el tono de los auxiliares hasta cómo la aerolínea trataba a las personas que no parecían poderosas. Y luego, cuando levantó su cabeza, un pequeño instante se clavó en su mente. Frente a él, 2 hombres, con rostros de traje, suaves y voces que transmiten la confianza familiar de aquellos que creen que el mundo gira a su alrededor, charlaban perezosamente. Uno miró a Marcus, sonrió con suficiencia y habló lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. Dejaban entrar a cualquiera a Skilux. Ahora, este lugar se está yendo cuesta abajo. Marcus escuchó cada palabra, pero no reaccionó. Ni una sola ceja alzada. Ni cambio de expresión, solo una leve sensación, tan aguda como el roce de una cuchilla contra su pecho. Una sensación familiar que había aprendido a ocultar desde pequeño. Pobres en Atlanta. La sensación de ser juzgados antes de ser vistos. ¿Pero qué? Lo que lo inquietaba no era el insulto en sí. Era la pregunta que rondaba por su mente. Si trataban a alguien como tan tranquilo como estaba, ¿qué harían con los clientes que no tenían voz en absoluto? Un tono de mensaje interrumpió sus pensamientos. Sarah Jenkins, su jefa, directora de operaciones, una mujer respetada en toda la industria logística por su fría precisión y brillantez estratégica, le había enviado un mensaje de texto: Apex, ya está. Especulando que eliges Northstar. Si supieran que vuelas hoy, no dormirían esta noche. Marcus rió suavemente, evaluando su desempeño real. Respondió: decisión se tomará después del aterrizaje. No sabía que su decisión no se basaría en el servicio al cliente como estaba previsto. Pero en un momento de prejuicio e injusticia, un error tan pequeño que sí. Si esto le hubiera pasado a cualquier otra persona, a nadie le habría importado. Pasó un camarero. Dudó en el carrito de champán, miró a Marcus y finalmente decidió no hacerlo. Ofrecerle algo. Un pequeño detalle, pero fue una chispa silenciosa. Marcus se levantó, se echó la mochila desgastada al hombro y caminó hacia la puerta de embarque. El hombre de antes lo miró de nuevo, esta vez haciéndose a un lado como si Marcus estuviera invadiendo su espacio. Sin disculpas. Sin amabilidad. En ese momento, Marcus se dio cuenta de que esta prueba del mundo real estaba revelando algo mucho más profundo. Un problema mayor del que esperaba.
Un problema que no se limita a una sola aerolínea, ni limitado a la aviación. Era un reflejo de la sociedad misma. Y luego, como un resfriado, presagio, cuando las puertas de embarque se abrieron y entró en el avión que lo llevaría. Determinar el futuro de Northstar Airways, Marcus Hall sintió que algo lo esperaba. Una tormenta se avecina sobre un cielo engañosamente pacífico. Una tormenta que habían creado, y estaban a punto de enfrentarse a toda su fuerza. Simplemente no sabían. Aún no lo había logrado. En cuanto a Marcus, estaba listo. Aunque no tenía idea de que este vuelo cambiaría toda la industria aérea. Para siempre, Marcus entró en la cabina de primera clase del vuelo 417 de Northstar, con la misma calma que llevaba a todas partes. Pero debajo de esa tranquilidad, con postura, estudiaba cada mínimo detalle. Las expresiones de la auxiliares de vuelo, la forma en que se saludaba a los pasajeros, el tono y la postura de cada miembro de la tripulación. Siempre había. Creía que la verdadera naturaleza de una empresa no se mostraba en el escenario, sino detrás del escenario, en cómo trataban a la gente. Asumieron que no importaba. Lo que no sabía era que en tan solo unos minutos, él mismo se convertiría en esa persona sin importancia y la prueba final que tenía. Prepararse para Northstar se convertiría en una sentencia de muerte para todo un sistema. Marcus se acomodó en el asiento 1A, el asiento que había reservado 3 semanas antes, el asiento a menudo considerado el trono de primera clase con la mejor vista y el más grande. Espacio para las piernas. Dejó su mochila en el suelo, se abrochó el cinturón de seguridad y exhaló. Suavemente, como recordándose a sí mismo que debía observar sin juzgar demasiado pronto. Pero esa calma duró solo unos segundos antes de que una voz aguda y llena de derecho cortara el aire. «Estás en el asiento equivocado». Marcus se giró y vio a una mujer en su principios de los 50, cabello rubio, rígido y lacado, como una figura de cera, ojos llena de abierto desdén. Linda Crawford, el rostro de alguien demasiado acostumbrado a ser atendido, demasiado acostumbrado a ser la máxima prioridad, demasiado usado. A un mundo que siempre se inclinaba ante ella. «No lo creo», respondió Marcus con suavidad. Su calma aún intacta. «Mi tarjeta de embarque dice 1A». Levantó su boleto, pero Linda no se molestó en mirar. Su mano cubierta de diamantes señaló el asiento como si diera órdenes. Empleada, sin dirigirse a un compañero de viaje con los mismos derechos. «Este asiento siempre es mío», declaró, como una regla inquebrantable. «Soy Titanium Elite. Esta aerolínea me conoce». Simplemente necesitaba levantarse y moverse. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus, no por miedo, pero por reconocimiento. Estaba demasiado familiarizado con este tipo de trato, la costumbre de evaluar a las personas por su ropa, su piel, su apariencia, el tipo de juicio que creía tener. Quedó atrás hace mucho tiempo cuando se convirtió en multimillonario a la edad de 40 años. Pero en un lugar como First Class, los prejuicios aún prosperaban. Vuelo. La asistente Brenda Collins apareció con una sonrisa que intentaba parecer profesional, pero sus ojos evitaban a Marcus, como si mirarlo demasiado tiempo bajaría su puntuación de servicio. «Señor», dijo en voz baja que llevaba el peso del favoritismo. «Podemos moverte al asiento 2A, el que está justo detrás. Tú, para resolver la situación rápidamente». Marcus miró a Brenda por unos momentos. Segundos, tiempo suficiente para ver la verdad con claridad. No le importaba de quién era el billete. Tenía razón. A ella solo le importaba quien tenía más peso ante la empresa. «Quiero sentarme en el asiento que compré, Marcus», dijo su voz, tranquila pero pesada. Como una piedra. «1A es mío». Linda soltó una risa aguda y estridente. «¿Sabes quién es mi marido?» Marcus la miró directamente a los ojos. «No, y yo. No es necesario». Esa respuesta encendió la mecha. Brenda apretó la correa de su delantal. Su cara se puso roja. Se giró y llamó al capitán. Dentro. Minutos después, el capitán Robert Torne apareció alto, de cabello plateado y con el tono autoritario de alguien acostumbrado a total conformidad. Saludó a Linda primero con un gesto cortés, antes de volverse hacia Marcus con expresión cansada. Ojos, como si estuviera mirando un problema en lugar de un pasajero. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó.
Linda señaló a Marcus como si lo acusara. Criminal. Está en mi asiento. Le dije que se moviera, pero se negó. Marcus se levantó. Su boleto otra vez. Reservé este asiento. El capitán miró brevemente al billete, luego miró a Marcus más tiempo del que miró la tarjeta de embarque. Y. En ese momento, Marcus sintió algo que había escuchado y leído, pero que no había sentido. No me he enfrentado personalmente en mucho tiempo. Prejuicio. Necesitamos que te muevas a el asiento detrás de usted para evitar retrasos, dijo el capitán en tono definitivo. No. Sugerencia. Si no coopera, tendré que solicitar asistencia de seguridad. Una detonación silenciosa se produjo dentro de Marcus, no por la amenaza, sino porque la verdad ahora era innegable. No les importaba de quién era el asiento. Correcto. No les importaba la razón. Solo les importaba quién se parecía a un VIP y que parecía alguien que no pertenecía. Marcus se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó lentamente sin inclinar la cabeza. Bien, dijo con voz plana y tranquila, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Me moveré. Linda sonrió triunfante. Brenda exhaló aliviada y el capitán se dio la vuelta como si hubiera ganado. Ninguno de se dieron cuenta de que el momento en que Marcus se sentó en el asiento 2A fue el momento en que empujó a Northstar del cielo. Cuando Marcus se sentó en el nuevo asiento, el corazón no se aceleró y la ira no surgió. En cambio, hubo un frío silencio, afilado como una cuchilla. Abrió su tableta, se conectó a la cuenta segura de HAL Canal, y escribió las palabras que hundirían a una aerolínea. Northstar falló. Prueba. Cancelar todas las negociaciones. Iniciar la transición a Jeraisen Air. Inmediatamente. Y cuando el avión comenzó a rodar, las personas que acababan de obligarlo a salir. El asiento 1A creyó que había logrado manejar con éxito a un pasajero problemático. No tenía ni idea de que acababan de perder $50 millones cada año. No tenía ni idea. Acababan de destruir sus propias carreras. No tenían idea de que la tormenta ya había comenzado. Pero Marcus lo sabía y estaba dispuesto a dejar que lo arrasara todo. Lejos. A medida que el vuelo 417 de Northstar comenzó a acelerar por la pista y la niebla se extendió en largas rayas blancas por la ventana, Marcus Hall se inclinó. De vuelta en su asiento, con los ojos medio cerrados, aunque su mente estaba completamente despierta. No le quedaba ninguna duda. Lo que acababa de ocurrir no era un pequeño error. No se trata de un incidente aislado, y ciertamente no es un simple malentendido entre un cliente y empleado. Era cultura, la verdadera cultura de todo un empresa. Y para un CEO que había construido todo su imperio sobre el respeto por tanto empleados, socios y clientes, Marcus no podía aceptar asociarse con una aerolínea donde la discriminación operó como si fuera un procedimiento estándar. Cuando el avión despegó, él sintió esa sensación familiar que solo había experimentado en los momentos decisivos de su vida. El momento en que firmó su primer contrato internacional, el momento vio terminada la primera planta de fabricación de Haltech e incluso el momento en que se levantó de nuevo tras su primer fracaso como joven emprendedor. Fue la sensación de una decisión importante, un punto de inflexión del que no había vuelta atrás. Abrió su tableta, accedió a la red segura e inició una reunión de emergencia. Los rostros de Sarah Jenkins, su férrea directora de operaciones, y Daniel Reed, su jefe legal, que habló como si cada palabra pudiera convertirse en una cláusula de un contrato apareció en la pantalla. Sarah frunció el ceño al verla. La expresión de Marcus. Northstar es un problema. Marcus no lo hizo responder de inmediato. Quería elegir sus palabras con cuidado, aunque la frustración se agitaba bajo su calma. Como una resaca. No hay problema, dijo lentamente. Un desastre. Luego lo contó todo. Cada mirada, cada comentario, cada actitud. Sin omitir ningún detalle. Mientras hablaba, los labios de Sarah se apretaron con más fuerza. Y más apretado. Y Daniel estaba garabateando tan rápido que apenas tenía tiempo para respirar. Cuando Marcus describió que el capitán Thorne amenazaba con llamar a seguridad, Sarah dejó escapar un sonido a medio camino entre una risa y indignación. Te trataron así, un pasajero de primera clase, su propio socio potencial.
Marcus negó con la cabeza. No sabían quién era yo. Y ese es exactamente el punto. Creen que tienen derecho a humillar a cualquiera que no parezca lo que ellos consideran un VIP. Si yo fuera un viajero normal, hoy me habrían echado del avión sin pedirme ni una sola disculpa. Daniel se subió las gafas por la nariz, su voz como un mazo golpeando. Eso pone a Northstar en grave riesgo legal. El trato discriminatorio a los pasajeros puede derivar en repercusiones mediáticas. Demandas, crisis bursátil. Sara lo interrumpió con su voz afilada como una cuchilla. El problema no son los medios, sino el carácter. Marcus miró por la ventana. Las nubes. Pasó más rápido a medida que el avión alcanzó la altitud de crucero. El reflejo apareció en el pequeño dolor, un hombre tranquilo con una tormenta en su interior. Northstar no es digno, dijo en voz baja, pero fría como el acero. Somos. Cancelando todas las negociaciones. Con efecto inmediato. Sara exhaló con fuerza como si hubiera estado esperando esa frase desde el principio. Apex estará encantado, dijo. Siempre han querido eso. Apex tiene una oportunidad, respondió Marcus. Llama a su CEO. Si ella. Puedo abrir una reunión dentro de 1 hora después de que aterrice. El contrato es de ella. Daniel. Asentí. Prepararé la carta de despido. ¿Qué razón quieres alegar? Marcus se quedó en silencio durante unos segundos mientras las escenas se reproducían vívidamente en su mente. La mirada desdeñosa de Linda, el tono arrogante de Brenda, la amenaza del capitán Thorne, y el silencio de los pasajeros que lo observaban como si fuera simplemente alguien sentado donde no debía. Escribe la verdad, dijo. Una aerolínea que permite que la discriminación crezca como parte de su cultura. Una aerolínea que no proteger a sus clientes. Una aerolínea indigna de llevar el nombre de AITech. No aparecerá en ningún informe. Sara asintió lentamente. Entonces se acabó. Marcus cerró los ojos. No, esto es solo el principio. Cuando terminó la llamada, Marcus dejó la tableta a un lado. Brenda pasó sin mirarlo, pero él vio en cada paso de ella la autosatisfacción de alguien que creía haber resuelto el problema. Linda, sentada al frente, estaba. Le sirvieron champán, se rieron a carcajadas y alardearon por teléfono de que había mantenido su asiento favorito. En la cabina de primera clase, nadie sabía que el silencio de Marcus estaba determinando su futuro. No ardía de ira, no temblaba de indignación. Lo que quedó dentro de él fue una sensación de frío intenso, como si el metal se hundiera en el fondo del océano. Y ese sentimiento era mucho más peligroso que la rabia. El asistente de vuelo más joven, Trevor, se acercó silenciosamente y colocó un vaso de agua fresca en la bandeja de Marcus. Vi lo que pasó antes, susurró. Lo siento por ellos, Marcus. Lo miró. Los ojos del joven reflejaban una tímida sinceridad. No es tu culpa, dijo Marcus. Pero muestra exactamente dónde está el problema. Trevor parecía dispuesto a decir más, pero Brenda apareció detrás de él con una mirada penetrante, obligándolo a darse la vuelta instantáneamente. Y en ese preciso momento, Marcus comprendió claramente un error tras otro. Un error de un empleado es perdonable, pero un error compartido por todo un sistema solo puede ser perdonado. Brenda se tapó la boca. No, estás bromeando. Ni siquiera hicimos nada. Tú no hiciste nada. Marcus rió suavemente. Un sonido tan frío que Brenda se tambaleó hacia atrás. Me miraste y vio a un hombre con una sudadera con capucha que no merecía el asiento 1A. Miró a Linda y vio que VIP debes proteger a toda costa. Ignoraste los hechos. Ignoraste la multa. Ignoraste la justicia. Elegiste el privilegio. Thorne intentó defenderse. Yo estaba manteniendo el orden. No se le cumplió. A mitad de la frase, su rostro palideció. Marcus bajó el tono, pero no perdió nada de su filo gélido. Amenazaste con sacarme del vuelo, solo para satisfacer a un pasajero privilegiado. Eso no es mantener el orden. Eso es discriminación. Marcus miró directamente a los ojos de Thorne, y tú personalmente arrastraste esto. Aerolínea a la tumba. David lo intentó de nuevo, con la voz temblorosa. Señor Hall, por favor, permítanos abordar esto internamente.
Podemos disciplinar y reestructurar cualquier cosa que sea demasiado tarde, dijo Marcus. Dijo. El aviso de despido se envió al director ejecutivo Ellison hace 15 minutos. Un North Star. El empleado detrás de ellos jadeó. El grupo quedó en silencio. Sara dio un paso adelante, entregándole a David la carta impresa. Por si necesitas pruebas, David. Leyó las 3 primeras líneas y rompió a llorar. Brenda se tapó la boca. Con ambas manos, los ojos rojos y brillantes, su cuerpo temblando como si sus rodillas pudieran. El capitán Thorne se quedó congelado, con los ojos hundidos, como si la sangre hubiera sido. Se le fue. Marcus los miró y les dio el golpe final como si fuera él. El cierre de una puerta de acero. No necesito despedirte. Hizo una pausa, dejando que Aeropuerto respiran en un suspiro colectivo. Acabo de despedir al futuro de tu empresa. No. Uno pronunció otra palabra. Nadie exhaló siquiera con fuerza. Brenda se dejó caer en un banco cercano. Thorne se dio la vuelta, cubriéndose la cara. David se aferró a su frente como si se tirara de su propio cabello. Marcus se alejó a cada paso, haciendo eco, como disparos a través del imperio en colapso de North Star. Y mientras pasó por la puerta E7 y las puertas automáticas se cerraron detrás de él, suaves y silenciosas. El único sonido que quedó en las mentes de todos los que estaban allí era el sonido de algo se está rompiendo. Una aerolínea que había volado durante décadas tenía en mera minutos se han ido al traste. Todo porque juzgaron mal a un hombre con capucha que se paró en primera clase. Y a partir de ese momento, ese error los perseguiría por el resto de sus vidas. El último mensaje de Marcus Hall antes de salir del aeropuerto de Seattle contenía solo 4 palabras. Comienza el proceso ahora. Y solo minutos más tarde, las fichas de dominó comenzaron a caer. Nadie en North Star entendió la aterradora velocidad de un CEO a nivel global en movimiento hasta que el reloj marcó las 3 por la tarde, y todos los sistemas de gestión de las corporaciones asociadas se iluminaron con prioridad. Alertas. Se enviaron más de 20 correos electrónicos urgentes. Las líneas de llamadas internas se pusieron en rojo. En todos los paneles. Y en la sede de North Star en Chicago, el director ejecutivo. La sala de conferencias de Mark Ellison se convirtió en caos. Mark ni siquiera había terminado su sorbo de café cuando la carta de despido de Hall apareció en el centro de la gran pantalla digital con 4 palabras en negrita estampadas en la terminación superior. Efectivo de inmediato. Lo leyó una vez, y luego otra vez, y todavía no lo podía creer. $50 millones al año. La piedra angular. Contrato de su plan de expansión de 5 años. El acuerdo que orgullosamente había prometido a la tablero como prácticamente garantizado. Y ahora había desaparecido. En segundos, se convocó una reunión de emergencia. Los altos ejecutivos entraron corriendo, con los rostros pálidos como si oliendo combustible de avión que se escapaba antes del despegue. ¿Qué es esto?, gritó Mark, golpeando la mesa con la mano tan fuerte que hizo vibrar la taza de café. Nadie respondió. La sala se llenó de miedo. El jefe de departamento finalmente habló con la respiración entrecortada. El VIP, pasajero del vuelo 417. Era Marcus Hall. ¿Qué hizo Mark al levantarse de su silla? ¿Cuál es Marcus Hall? Otro ejecutivo respondió de inmediato. Marcus Hall de Haltech Logistics, el director ejecutivo. Sentado en el asiento 1A. El silencio invadió la sala como un sudario. Mark sintió una opresión en el pecho. Habían echado al hombre equivocado. Un hombre que cada aerolínea en el mundo se extendería una alfombra roja. Y lo más aterrador no era su nombre. Era su título. CEO de su mayor socio. Director ejecutivo de un contrato crucial para la supervivencia. Director ejecutivo de una década de ingresos proyectados. Y lo habían tratado como a un pasajero barato. Mark se agarró los lados de la cabeza, caminando de un lado a otro como si estuviera parado sobre las cenizas de su propia creación. Llama a David. Tran, ordenó. Llama a todos. Llama a la tripulación. Necesito saber qué pasó. Pero momentos después, la actualización de David hizo que Mark se desplomara en su silla. Señor. David lo dijo con el mismo tono que un hombre que había caminado sobre fuego. Nos lo dijo directamente. Que el comportamiento discriminatorio de la tripulación nos costó el contrato.
Está escrito claramente en la carta de despido. Discriminación. Mark tartamudeó. Estamos en problemas por eso otra vez. Y como un rayo, un mástil, Mark comprendió que esta crisis no podía contenerse. Si se filtraba, Northstar se convertiría en el centro de una polémica mediática. Pero las filtraciones no solo eran posibles. Ya había sucedido. Al otro lado del país, un bloguero tecnológico que había estado en el vuelo 417, filmando silenciosamente al capitán Thorne amenazando a Marcus, subió un video de 32 segundos. Clip titulado «Cómo Northstar se pegó un tiro en el pie». Se viralizó a la velocidad de la luz. En 2 horas, el hashtag NorthstarFall se convirtió en viral. Número 1. Estallaron comentarios furiosos. Estamos en 2025, y así siguen siendo. Tratar a los pasajeros negros. El director ejecutivo de HAL fue expulsado del asiento. Comprado. Northstar está acabada. Cualquier aerolínea que insulte a Marcus Hall claramente quiere jubilarse anticipadamente. Para entonces, Northstar había perdido el control de todo. Los medios de comunicación lo acosaron. Los principales medios. Llamados sin parar. Los accionistas estallaron en furia. Entonces la fuerza más aterradora. Llegaron las cifras. El precio de las acciones cayó un 12% en 2 horas. Otro 3% después de. El bloguero publicó un análisis detallado. El valor de mercado se desplomó más de medio año. $1.000 millones en una sola tarde. Ni especulación ni rumor, sino realidad. Mientras tanto, a la salida de la terminal de Seattle, Brenda Collins estaba sentada desplomada en un banco. Ojos hinchados, el corazón latiéndole como un tambor. Cogió su teléfono y vio. Su nombre está en todas partes bajo el clip viral. Miles de comentarios la llaman. Una azafata racista, la mujer que destruyó $50 millones en la cara de derecho. Brenda se derrumbó. Lo que pasó en ese vuelo duró solo unos minutos. Pero fue devorando la carrera de 11 años que había construido. El capitán Thorne estaba junto a su pálida palmas sudorosas. Alguna vez estuvo orgulloso de su reputación de vuelos seguros de 30 años de servicio. Pero nadie mencionó nada de eso ahora. Solo mencionaron una cosa, que había amenazado con sacar del avión al director ejecutivo de HAL. A lo lejos, Sarah Jenkins los vio derrumbarse, pero no sintió ninguna satisfacción. Solo una verdad resonó en su mente. Cada acción tiene un costo. Marcus intervino. Su coche mientras el equipo de Aich permanecía en solemne silencio. No miró hacia atrás. Brenda o Thorne, no porque los odiara, sino porque entendía que nadie uno podía resistir la mirada del hombre al que habían juzgado mal. En cambio, se volvió hacia Sarah y dijo, «Prepara la reunión con Apex. Tendrán el contrato antes del atardecer». Sarah asintió y Northstar Marcus exhaló suavemente, levantando la mirada hacia el cielo gris de Seattle. Eligieron su camino y el cielo está a punto de cerrarse sobre ellos. En la sede de Northstar, la Junta votó para destituir al director ejecutivo Mark Ellison esa misma noche. La noticia se dio a conocer al instante. Sin debate, sin excusas. El liderazgo debe ser responsable, y la negligencia del equipo bajo su mando había arrastrado a la aerolínea al desastre. Pero el peor golpe aún estaba por venir. Kola y Stein, el grupo inversor que posee el 18% de las acciones de Northstar, emitió un comunicado considerando la desinversión debido a un riesgo de marca incontrolable. Era el equivalente corporativo a una sentencia de muerte. Todo el sistema Northstar tembló, estuvo a punto de colapsar de la noche a la mañana, y todo por culpa de un momento de imprudencia. En primera clase, en un momento creyeron que nadie importante los estaba mirando. Pero estaban equivocados. Ese hombre era Marcus Hall. Un hombre que nunca deja pasar la injusticia. ¿Quién entiende que una pequeña acción puede desencadenar una explosión lo suficientemente poderosa? Borrar una aerolínea del cielo. Un hombre que Northstar calculó mal y pagó con todo su futuro. Y la tormenta que Marcus desató estaba lejos de terminar. Apenas había comenzado. Mientras la noche se cernía sobre Seattle y la ciudad se movía con su ritmo constante habitual. Cada minuto que pasaba se sentía como una cuchilla presionado contra la garganta de un Northstar, cortando más profundo sin posibilidad de gritar. Y en otro lugar, en el piso 32 del Grand Meridian Hotel,
donde Marcus Hall. Me senté junto a la ventana, mirando las largas cintas de luces de la calle pulsar como él. Las venas de la ciudad. Una llamada del departamento legal echó más leña al fuego. Fuego, tragándose a Northstar por completo. Marcus Daniel Reed dijo por el altavoz. Su. Una voz tranquila que lleva el peso de una campana que repica antes de una ejecución. Malas noticias para. Northstar acaba de llegar. El bloguero confirmó que el hombre amenazado era el director ejecutivo de HAL. El video se está difundiendo 4 veces más rápido de lo habitual. Marcus se reclinó, sus ojos ya no estaban enojados, sino llenos de algo más frío. Un arrepentimiento silencioso y distante. Ellos mismos se lo buscaron. Respondió suavemente. Su. Un tono ligero como el aliento, pero lo suficientemente pesado como para cerrar de golpe cada última puerta. Mientras tanto, en la sede de Northstar en Chicago, departamentos enteros colapsaron. En el caos como una colmena destrozada. Los gerentes de relaciones públicas corrían entre las habitaciones, sudando, corriendo por sus espaldas. Los analistas de mercado actualizaron los gráficos en picada tan rápido que la línea roja parecía estar cayendo directamente al sótano. Mark Ellison, recientemente despojado de su autoridad, estaba desplomado en una silla de cuero con la cabeza entre las manos y la columna temblando con cada respiración. Nunca se había enfrentado a un catástrofe de esta magnitud. Ni una sola vez en sus décadas en la industria había visto un contrato destruido por las mismas personas cuyo trabajo era protegerlo. La amarga verdad era demasiado dura para tragarla. Todo comenzó con un comentario despectivo y una exigencia ridícula de un pasajero, y se extendió como una enfermedad, destruyendo capa tras capa de su sistema. En el salón de la tripulación, Brenda Collins estaba sentada acurrucada como una hoja caída en medio de una tormenta. Su teléfono vibró sin parar, pero ella no se atrevió a mirar aterrorizada su nombre. Arrastrada al altar público. Recordó cada momento de ese vuelo. Cómo pasó junto a Marcus sin molestarse en comprobar su tarjeta de embarque. Cómo le sonrió a Linda Crawford mientras miraba a Marcus como si fuera un obstáculo. Recordó que el capitán Thorne dijo, si no cooperas, te llamaremos. Seguridad. Y recordó a Marcus de pie, sin decir nada, pero con los ojos que ella tenía. Una vez confundido con debilidad. Ahora esos ojos volvieron a ella en pesadillas con sin fin. El capitán Thorne estaba solo en un rincón, con una mano apoyada en la pared y los ojos fijado en el suelo. Tenía 58 años y la carrera que dedicó toda su vida a construir se había destrozado en una tarde. Cuando recordó el momento en que amenazó con quitarle el asiento a Marcus, finalmente entendió lo que no había visto. Entonces nunca creyó que Marcus hubiera ningún derecho. Solo había visto a un hombre negro con ropa normal, y en ese solo momento en que creyó que su propia autoridad superaba la dignidad del hombre. Pero él, la verdad ahora era un espejo del que no podía escapar. Se había equivocado. Terriblemente. Irreversiblemente equivocado. En casa, Linda Crawford se dejó llevar por su lujosa cocina como un fantasma. No tenía ni idea de que la noticia se estaba extendiendo hasta que su marido, Richard, arrojó el iPad sobre la mesa. ¿Qué hiciste en ese avión?, preguntó. Exigió con la voz tan tensa que parecía explotar. Linda miró la pantalla. El 32. El segundo video reprodujo cada chasquido de sus dedos, cada gesto de señalar, cada palabra despectiva capturada. Y cuando vio los millones de comentarios furiosos, al atacarla, sintió algo que nunca había conocido en toda su privilegiada vida. Miedo. Tú estás malinterpretando, balbuceó. Él estaba en mi asiento. Yo solo. Eso fue Marcus Hall. Richard gritó. El mayor cliente de mi empresa. Acabas de destruir el 60% de nuestros ingresos. Linda. El mundo giró. No, eso no puede ser. Puede ser, dijo Richard con frialdad. Y ya lo has hecho. Destruiste el futuro de esta familia en minutos. Esas palabras cortaron. Más profundo que cualquier cosa que las redes sociales le hubieran lanzado. Se desplomó en una silla. Su vida se basó en la arrogancia. La superioridad y el privilegio acababan de desplomarse. En Seattle, Marcus salió del hotel con Sarah y Daniel para la crucial reunión en Apex Air. Cuando él
Entró y todo el equipo de liderazgo de Apex se puso de pie para saludarlo. No, porque era Marcus Hall, el director ejecutivo, sino porque sabían que estaban dando la bienvenida a un hombre que acababa de demostrar que estaba dispuesto a defender sus principios, pasara lo que pasara. Lo ofendió. Eso era poder real. La reunión duró solo 18 minutos, tan corta que nadie lo creyó. Se firmó un contrato de $50 millones al año en el acto sin modificando una sola cláusula de la propuesta de Hall 2 semanas antes. La directora ejecutiva de Apex, María Flores, miró a Marcus y le dijo, «Sé que no estás aquí porque Northstar se equivocó. Estás aquí porque crees que las personas adecuadas merecen una oportunidad». Marcus asintió. Cuando un sistema se pudre, los que más sufren son los clientes y los empleados. Decidió evitarlo. Después de la reunión, Sara le preguntó, «Tú, no les tengas lástima. Northstar solía ser el candidato más fuerte». Marcus miró hacia el horizonte. A través del cristal, el reflejo de las luces de la ciudad le daba a sus ojos una apariencia casi metálica. «Sí, lo siento», dijo. «Pero solo por las personas perjudicadas por ese sistema, no por los que lo crearon». Esa noche, Northstar anunció que era suspendiendo 10 rutas para revisión interna, pero todos sabían la verdad. Ya no podían permitirse operar sin ese contrato masivo. El siguiente. Por la mañana, el precio de las acciones continuó cayendo, hasta su punto más bajo en 14 años. 2 de los 3 principales fondos de inversión se retiraron. Un medio de comunicación llamó: «El escándalo es el colapso corporativo más rápido en la historia de la aviación moderna». Pero la verdad más aterradora permanecía. Todo esto apenas comenzaba. Todos los involucrados, desde el CEO hasta el asistente de vuelo, el capitán y el pasajero con derecho a voto, eran simplemente fragmentos de un panorama mucho más amplio, un panorama llamado consecuencias. Marcus Hall no fue quien creó la tormenta. Simplemente fue el primer hombre en mantenerse erguido en medio de ella. Y ahora que el cielo mismo temblaba, aquellos que una vez dijeron, «No perteneces aquí», finalmente empezaban a comprender que eran ellos los que no tenía cabida en el futuro. Al amanecer de la mañana siguiente, antes de que la luz del sol tocara las torres de cristal de Seattle, otra onda expansiva se extendió por el mundo corporativo estadounidense como una grieta que se abre paso a través de vidrio templado, afilado, profundo e imposible de reparar. Sí, el anterior. La noche del 20 de junio, Northstar se retorció bajo el peso aplastante de los medios y el mercado. Presión. Entonces esta mañana llegó el precio de un solo momento de arrogancia. Llamando a otro sitio. La finca Crawford de 900 metros cuadrados en las afueras de Portland. Linda Crawford, la mujer que una vez caminó con la barbilla tan alta que parecía. El mundo existía para servirla, ahora estaba desplomada en el suelo de la cocina. Ella había. Nunca imaginé un día como este. Su teléfono se había convertido en un arma de matanza. Lo que quedaba de su confianza, porque cada vez que la pantalla se iluminaba, llegaba otro comentario cruel. Su nombre, su rostro, su voz, todo siendo burlado, juzgado y compartido a la velocidad de luz. Pero lo que le hizo temblar las manos no fueron las redes sociales. Fue los pesados pasos de su furioso esposo, Richard Crawford, bajando furioso las escaleras. No era de los que explotan fácilmente. Siempre había sido amable y racional. Pero esta mañana, sosteniendo una correo electrónico de Haltech Logistics anunciando la rescisión de su contrato con su empresa familiar, Crawford Freight Components, citando una conducta ofensiva e inapropiada, incompatible con los valores éticos de un miembro clave de la familia del propietario. Richard sintió como si alguien le hubiera desgarrado aparte de 22 años de su obra. ¿Sabes lo que has hecho, Richard? Bajó la carta a la mesa. Su voz ya no pertenecía a un hombre de familia. Era la voz de alguien apuñalado. A través del corazón. Linda jadeó en busca de aire. No sabía quién era. Solo él. Es el director ejecutivo Marcus Hall. Richard rugió, el sonido rebotando en las paredes de mármol. El cliente que genera más del 60% de nuestros ingresos, el sustento de esta empresa. Insultaste a la única persona que nunca debería haberlo tocado. Linda negó con la cabeza, con la visión borrosa. Tienes que explicarlo.
Diles que no lo decía en serio. Solo estaba. Destruyó mi empresa. Richard golpeó la mesa con tanta fuerza que una taza de café salió volando. Linda se cayó. Silencioso. No pueden acabar con todo por algo tan insignificante. No fue así. Pequeña. Richard la interrumpió. Lo trataste como basura. Y ahora estoy pagando por tu arrogancia. Y en ese momento, Linda sintió algo que nunca había experimentado. La comprensión de que su privilegio ya no la protegía a ella y al hombre que una vez creía que era su escudo, ahora la miraba como la causa del mayor colapso de su vida. Mientras tanto, en la oficina de Hal en Los Ángeles, Marcus recibió un informe sobre la cadena de suministro. Crawford Fratt Components es una empresa de nivel 3, proveedor del proyecto Synapse. Confían en Ailtech para el 80% de sus ingresos. La terminación significa quiebra dentro de 2 trimestres. Sara dejó el informe en el escritorio de Marcus. ¿Quieres reconsiderarlo? Después de todo, son un proveedor, no North Star. Marcus miró el informe en él. Números en las razones enumeradas para el despido. Su calma permaneció, pero debajo yacía un peso doloroso. Por alguien que había sufrido injusticias similares en su propio pasado. Eligieron su comportamiento. Marcus dijo, simplemente elegimos nuestra respuesta. Sara asintió sin más preguntas. La decisión fue firmada. Las consecuencias. Comenzó. En Portland, la discusión entre Linda y Richard se volvió tan fuerte que los vecinos podían oír los gritos de su patrimonio multimillonario. Dime, dijo Hal, ¿que nos darían? Una oportunidad de arreglar esto, suplicó Linda. Richard se dio la vuelta, incapaz de encontrarse con ella. Ojos. No, lo terminaron inmediatamente. Sin negociación. No hay segunda oportunidad. Linda se desplomó, hundiendo la cara entre las manos. Pero lo que más le dolió no fue perdiendo dinero. Estaba perdiendo todo lo que había construido sobre el estatus, la admiración de círculos sociales adinerados, su posición como presidenta, en juntas de beneficencia, el falso respeto de sus pares. Todo desapareció porque, de 32 segundos capturados en un avión, alguien dijo una vez que el karma nunca llega tarde. Llega justo cuando crees que eres intocable. Mientras tanto, la noticia de que los componentes de carga de Crawford perdieron el contrato de Hal se extendió por el mercado casi tan rápidamente como la noticia del colapso de North Star. Un artículo financiero llevaba el titular, una familia destruida por 32 segundos. El artículo concluía, en el mundo de los directores ejecutivos, la forma en que tratas a las personas cuando crees que son. No tener poder es lo que determina tu verdadero destino. En Apex Airlines, sede, donde acababa de firmarse el nuevo contrato, María Flores observaba la noticia de la implosión de North Star. Se giró hacia Marcus y dijo, no lo hiciste. Destruirlos. Se destruyeron a sí mismos cuando olvidaron cómo tratar a los seres humanos. Marcus permaneció en silencio. Pero, en su interior, un recuerdo de infancia despertó la imagen de un pequeño niño negro empujado fuera de una tienda porque no llevaba zapatos tan bonitos como los otros niños. En aquel entonces no tenía poder para hablar. Pero ahora ese niño había crecido y el poder que portaba era algo que nadie podía quitarle. Esa tarde, North Star celebró una conferencia de prensa de emergencia, pero los errores solo se acumularon. Llamaron a la incidente, un error de servicio. Los medios de comunicación estallaron al instante. Error de servicio. Amenazar a un pasajero de primera es un error de servicio. La discriminación es un error de servicio. Un importante medio de comunicación publicó un titular, North Star cava su propia tumba al negarlo. En lugar de admitir la responsabilidad, al anochecer, los precios de las acciones cayeron otro 8%. El portavoz fue condenado. El director ejecutivo interino fue atacado. Los analistas. Predijo que la aerolínea perdería al menos el 40% de sus clientes de viajes de negocios el próximo año. En su suite de hotel, después de 12 horas de negociaciones exitosas con Apex, Marcus estaba solo junto a la ventana alta, mirando la lluvia caer sobre el cristal. No sintió alegría. No sintió victoria. No sintió superioridad. Solo una pregunta rondaba su mente. ¿Cómo es posible que una aerolínea olvide tratar a las personas con igualdad básica? Sara entró detrás de él. Marcus, dijo con suavidad.
Ya sabes. Tú. Hiciste lo que mucha gente nunca tiene la oportunidad de hacer. Les mostraste las consecuencias. No quiero venganza, respondió Marcus. Solo quiero que entiendan que el valor de una persona no se mide por la ropa ni por la piel. Sara sonrió suavemente. Y les acabas de enseñar esa lección con $50 millones. La lluvia trazó largas líneas en el cristal. Marcus miró su reflejo, un hombre que no necesitaba contraatacar con palabras, porque dejaba que la verdad hablara por sí sola. Él. Pero no sabía que al otro lado de la ciudad se estaba escribiendo una carta. Una carta de la máxima autoridad recién nombrada en North Star. Una carta que iniciaría el siguiente capítulo de un renacimiento inesperado. Capítulo en el que Marcus, aunque no lo necesitaba, jugaría un papel decisivo, y Karma aún tenía un último círculo para cerrar. Esa mañana, mientras Marcus Hall estaba sentado en la sala de conferencias del piso 27D, sede de ILTech, revisando el plan de integración de sistemas con Apex Airlines, un sobre blanco grueso sin. Su asistente colocó sobre la mesa frente a él ningún logotipo ni sello. De North Star, dijo en voz baja, su voz vacilante sonaba como si hablar más alto podría hacer que la habitación explotara. Marcus miró el sobre. Con una expresión ilegible, una calma mezclada con cautela. ¿Por qué? Después de todo lo que había pasado, ya no esperaba ninguna disculpa por parte de ellos. Lo abrió lentamente. Sacó una hoja de papel crujiente con filo afilado. Una letra carente de orgullo, y la primera línea le hizo reflexionar. Señor Hall, no le escribo para pedirle el contrato. Le escribo para pedirle una oportunidad de arreglar las cosas. La carta provino de la recién nombrada directora ejecutiva de North Star, Isabella Rossi, quien había asumido el cargo. Solo 3 días después de que Mark Ellison fuera destituido en medio de una ola de accionistas. Indignación. No se defendió. No pidió perdón. No cambió de actitud. La culpa. Ella cortó directamente la verdad como una cuchilla a través del acero de la ley, admitiendo que North Star estaba podrido desde sus cimientos, que la arrogancia y la discriminación habían convertirse en parte de su cultura operativa, que la decadencia en la forma en que valoraban los derechos humanos. Los seres se habían extendido tan profundamente que incluso ella, cuando era directora de operaciones de una. Las aerolíneas competidoras habían visto venir su caída mucho antes de que ocurriera. Nos has dado la lección más cara, escribió. Pero una lección solo tiene valor cuando el estudiante realmente quiere cambiar. Quiero que nos ayudes a hacer lo que no hemos tenido el valor de empezar. Marcus permaneció sentado en silencio durante varios minutos, con la carta sobre la mesa como un corte dentro del silencio. Sara entró, captó la mirada en su cara, y preguntó, ¿qué pasó? Marcus le entregó la carta. Sara leyó rápidamente, pero cada frase la hacía entrecerrar aún más los ojos. Quiere que la ayudes. Les pedimos que reconstruyan toda su cultura corporativa, preguntó, medio incrédula. Medio desconfiado. Sí, respondió Marcus. No porque quieran salvar North Star, pero porque finalmente se dan cuenta de que fracasaron en la construcción de un sistema que respeta a los seres humanos. Sara se cruzó de brazos. Marcus, no les debes nada. Ellos te trataron como basura. Le costaron a su propia empresa el contrato más grande de la década. ¿Por qué deberías ayudarlos? Marcus se quedó callado un buen rato. Miró hacia afuera. La ventana donde se alzaban imponentes edificios como testigos silenciosos de la guerra. Entre la creencia y el colapso. No para ellos, dijo, sino para la gente que abordarán sus aviones mañana, el mes que viene, el año que viene, las personas que estaban como yo hace 20 años, sin poder. Lucha contra los prejuicios. Sara suspiró, sin discutir más, porque ella comprendió la diferencia en Marcus. Su poder no era lo que lo diferenciaba. Fue la razón por la que lo utilizó. 3 días después, la reunión tuvo lugar en una ubicación inesperada, el tranquilo nivel del ático del Riverside Hotel. No los fríos pasillos corporativos de North Star. Isabella Rossi entró con 3 llaves. Miembros de su nuevo equipo de liderazgo, el jefe de recursos humanos, el director de operaciones y el jefe de atención al cliente. No había cámaras, ni equipo de relaciones públicas, ni prensa, solo el silencio. De una empresa situada en el límite entre la muerte y el renacimiento y el hombre, que los había obligado a ver su verdadero reflejo.
Isabella no perdió el tiempo. Señor, el granizo, dijo, manteniéndose firme en su voz, firme a pesar del dolor en sus ojos. Northstar no es. Te pedimos que regreses. No nos atreveríamos. Te pedimos que nos digas la verdad que ignoramos. Marcus los miró a cada uno por turno. No vio excusas. No hay intentos de desviar la responsabilidad, solo la vergüenza honesta de las personas. Al darse cuenta de que habían permitido que ocurrieran cosas malas bajo su supervisión durante demasiado tiempo, no perdiste la contrato por un error, dijo Marcus, con su voz baja y firme, golpeando con el peso de un martillo sobre un yunque. Lo perdiste porque permitiste que el desacato se convirtiera en un procedimiento. Porque dejaste que el favoritismo se convierte en un estándar VIP. Porque dejas que el poder de los ricos, los pasajeros superan el valor de la dignidad humana. Miró directamente a Isabella. Y lo que es peor, usted entrenó a sus empleados para creer que maltratar a los clientes es aceptable siempre y cuando esos clientes no. No tengo un ticket de primera. La jefa de atención al cliente inclinó la cabeza. ¿Estás cierto?, susurró. Permitimos que gente como Brenda se convirtiera en la norma. No. Marcus corrigió. Brenda actuó de acuerdo con la cultura que creaste. El aire en la habitación se volvió más pesada. Isabella respiró hondo. Entonces, ¿cómo lo rompemos? Marcus respondió sin dudarlo. Una cultura tóxica no se puede arreglar con disculpas. Solo puede ser reemplazado por un nuevo sistema. Se puso de pie y caminó hacia él. Pizarra digital y escribió 4 palabras. Protocolo de dignidad ante todo. Cada procedimiento girará en torno a 4 principios. Marcus dijo que su mirada era tan aguda como un bisturí. 1. Respeto. Primero, servicio. Segundo. 2. Ningún pasajero puede anular la orden. Los derechos de otro pasajero. 3. Cualquier comportamiento discriminatorio de el personal o los clientes se atienden de inmediato. 4 decisiones de los empleados se basan en la verdad, no el estado del pasajero. El silencio llenó la habitación. Finalmente, Isabella habló. ¿De verdad crees que podemos lograrlo? Por primera vez. Con el tiempo, la mirada de Marcus se suavizó. Creo que si no lo haces, no lo harás. Sobrevivir. Cristina, la jefa de recursos humanos, preguntó en voz baja. Si realmente cambiamos, ¿nos apoyarías como consultor, no con fines de lucro, sino para ayudarnos a hacerlo bien? Siguió un largo silencio. Marcus recordó cada momento de su vida cuando lo habían juzgado por lo que vestía, por lo que le faltaba, por lo que no era. Recordó al hombre que una vez lo empujó fuera de una tienda porque asumió que Marcus no podía permitirse comprar nada dentro. Él recordó a Marcus Hall, de 12 años, parado en un estacionamiento y preguntándole a su madre, ¿por qué me miran así? Eso. Y finalmente dijo, Wes, pero te diré la verdad, y debes poder manejarlo. Las lágrimas de Isabella cayeron, no por debilidad, sino por la peso de la esperanza. Tras días sumidos en la desesperación, la reunión continuó durante 3 más horas. No hablaron de ganancias. No hablaron de imagen de marca. No hablaron de relaciones públicas. Hablaban de gente, lo único que Northstar había olvidado durante años. Y cuando terminó la reunión, Isabella se levantó y se inclinó profundamente ante Marcus. Nos quitaste lo que no merecíamos. Ahora, nos estás dando la oportunidad de reconstruir lo que perdimos, respondió Marcus. No estoy reconstruyendo Northstar. Estoy reconstruyendo para la gente que caminará por tu aviones. Ese día, cuando Marcus salió de la sala de reuniones, el cielo de Seattle parecía más azul de lo habitual. Pero bajo ese cielo tranquilo, una aerolínea comenzaba el viaje más duro de su historia. Un viaje de la arrogancia a la humildad, de colapso para renacer. Y todo porque un hombre se sentó en el asiento 1A y luego fue empujado al asiento 2A. Todo por un solo momento. Un momento que cambió su destino. Y el karma aún tenía un último círculo esperando cerrarse, no a través de disculpas, pero con acciones. 18 meses después de esa reunión histórica, algo que nadie en la industria de la aviación jamás creyó posible se había convertido en realidad. Northstar surgió de sus propias cenizas. Y no resurgió con eslóganes vacíos ni campañas glamorosas. Pero a través de un cambio real,
El tipo de cambio que nació el día que Marcus Hall asumió el cargo. Una tranquila sala de reuniones en el Hotel Riverside y expuso la podredumbre en el núcleo de su cultura. Bajo el liderazgo de Isabella Rossi, la dignidad es lo primero. El protocolo se convirtió en la nueva base de toda la organización. Los auxiliares de vuelo recibieron capacitación en realidad virtual. Programas que simulaban las experiencias de pasajeros vulnerables, poniéndolos en situaciones donde fueron ignorados, menospreciados o juzgados por la apariencia. Escenarios que nunca antes habían imaginado. Asistentes veteranos que una vez tomaron el orgullo por su poder sutil se quedó sin palabras cuando se vieron obligados a sentir lo que una vez habían infligido a otros. Northstar tomó una decisión impactante. Expulsó permanentemente a 14 pasajeros VIP, con antecedentes de comportamiento abusivo o degradante, incluidas las personas que habían gastó cientos de miles de dólares con la aerolínea cada año. La decisión generó incredulidad en la comunidad empresarial, pero también generó miles de empleados hasta las lágrimas porque por primera vez sintieron la compañía estaba con ellos. El cambio comenzó con las tripulaciones de vuelo y se extendió a los gerentes del aeropuerto y llegaron hasta los equipos de equipaje. En los últimos meses, Northstar no solo reescribió sus procedimientos, sino que también reconstruyó la confianza que había depositado en ellos. Destrozada de adentro hacia afuera y de los empleados a los clientes. Una organización independiente. Un informe de la Asociación de Aviación de América del Norte calificó esta transformación como el renacimiento cultural más extraordinario en la historia de la industria. Pero el karma no fue terminado. Regresó a quienes contribuyeron al colapso de Northstar, la familia Crawford. Tras la rescisión, en virtud del contrato AILTECH, Crawford Pratt Component se derrumbó en 8 meses, perdiendo más del 60% de sus ingresos, ya que otros socios se retiraron por cuestiones éticas. Richard Crawford se vio obligado a vender el empresa por menos de 1/3 de su valor inicial solo para pagar deudas. Y Linda, la mujer que una vez dijo, ¿sabes quién es mi marido en el vuelo? Ahora trabajaba como recepcionista en una pequeña clínica dental, vistiendo un traje barato, uniforme de poliéster color crema, solicitando días de enfermedad por estrés emocional. Le revocaron la membresía del club de golf. La sociedad benéfica la eliminó de su lista. La comunidad empresarial la despidió y lo peor de todo es que la gente ya no la veía como alguien con estado. Una tarde, mientras ordenaba revistas en la enfermería, en la sala de espera, vio un ejemplar de Forbes cuidadosamente colocado. La cara en la portada era inconfundible. Ojos fuertes, sonrisa serena, la expresión de alguien que había caminado a través de una tormenta. El titular en negrita decía, Marcus Hall, el arquitecto que está transformando el futuro del transporte global. Linda se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco en el estómago. No por envidia, sino por un nivel de un arrepentimiento tan fuerte que casi la aplastó. Dejó la revista lentamente, aunque sus manos temblaban como si pesaran 1 tonelada. En ese momento, finalmente comprendió la lección que había ignorado toda su vida, lo que más había subestimado. La dignidad de otro ser humano era lo suficientemente poderosa como para destruir la vida de alguien consumido por la arrogancia. Mientras tanto, al otro lado del país, Marcus Hall subió a bordo de un nuevo avión Northstar, el avión que llevaba el nuevo diseño, emblema del cielo azul que reflejaba la cultura renovada de la empresa. No había. Pidió un trato especial y no lo necesitó. Pero cuando el vuelo líder, la asistente, una joven de ojos orgullosos, se acercó a él y le dijo en voz baja, Señor Hall, todo el equipo quiere agradecerle. Gracias a usted, podemos trabajar en un lugar más seguro y más justa. Marcus la miró, sus ojos se suavizaron. Solo espero que haya dicho eso. Alguien en el asiento 1A y alguien en el asiento 34 se son tratados con el mismo respeto. Mientras el avión se elevaba en el aire, el cielo azul claro se desplegaba ante él y, por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió que el cielo realmente se abría. No solo porque cambió una aerolínea, sino porque les ayudó a cambiarse. Y después de todas las tormentas, el largo círculo giratorio del karma finalmente se cerró. A medida que el chorro Northstar se deslizó a través de una gruesa capa de nubes, la luz del sol de la tarde se filtraba a través de
La ventana proyectaba una larga franja de luz sobre la mesa frente a Marcus Hall. Estaba sentado en el asiento 1A, el mismo asiento que más de un año antes había encendido la crisis que trajo. Northstar de rodillas. La única diferencia ahora era que en aquella época el aire no estaba lleno de desprecio, sino de una profunda y tranquila. El respeto se refleja en cada pequeña acción intencional de la tripulación de vuelo. Una joven azafata colocó suavemente una bebida tibia de limón sobre la mesa, haciendo una reverencia. Con genuina sinceridad. Si necesitas algo hoy, por favor, dínoslo. Dijo suavemente. No por quien eres, sino porque así somos. Enseñado a tratar a cada pasajero. Marcus asintió con el corazón, tensándose ligeramente en el recuerdo de haber sido empujado fuera del asiento 1A, simplemente por una sudadera con capucha y el color de su piel. Pero luego miró alrededor de la cabina donde cada asistente se comportaba con confianza, conciencia y responsabilidad por las decisiones que tomaron. Fue la señal inequívoca de una nueva cultura, una que les había ayudado a construir, no a través de contratos o dinero, sino a través de una negativa inflexible a permitir que la injusticia pase. En tierra, Northstar había regresado a la carrera más fuerte que nunca, gracias a las reformas reconstruidas desde el núcleo. Los empleados que antes temblaban ante los VIP. Los pasajeros ahora tenían la autoridad de rechazar el comportamiento abusivo. Los clientes que alguna vez creyeron que eran por encima de otros se vieron obligados a aprender que los privilegios no venían incluidos. Poder. Northstar había pasado de ser un hazmerreír a un caso de estudio enseñado en programas de MBA bajo el título Cuando la cultura destruye una empresa y cuando la verdad lo salva. Mientras tanto, Marcus, el hombre que una vez fue despedido por usar una sudadera con capucha, se había convertido en un símbolo de dignidad en los negocios. Voces de Integridad, la reconocida organización que honra a los líderes, quienes generan cambio social, lo invitaron como orador principal de su cumbre global. Escribieron, no solo salvar a una aerolínea de su propia arrogancia. Demostraste que el verdadero liderazgo no se trata de una posición, sino de principios. Pero para Marcus, nada de eso importaba. Más de una cosa. Había hecho por los demás lo que Marcus, de 12 años, una vez deseó que alguien lo hubiera hecho por él. Habló. Marcus miró por la ventana donde el cielo se extendía como un infinito horizonte de seda azul. Sin límites, sin muros, sin puertas. Golpeándole en la cara. Solo un horizonte abierto, un recordatorio de que la verdadera naturaleza de una persona, la fuerza no viene de la ira, sino de convertir las heridas en lecciones para el mundo. Y bajo ese cielo, en lo pequeño, en la ciudad donde Linda Crawford ahora trabajaba en una clínica dental, leyó la noticia de que Northstar había sido honrado por su cultura. Transformación. Dejó el teléfono en silencio y se miró las mismas manos que una vez hizo un gesto impaciente para exigir el asiento 1A, y comprendió que su vida había terminado. Cayó en una espiral de oscuridad, no por culpa de Marcus, sino por culpa de ella misma. Marcus. La vida, en cambio, había salido a la luz no porque exigiera justicia, sino porque él lo creó. Al final del vuelo, cuando el azafato principal se acercó para agradecerle una vez más, Marcus se puso de pie, sonrió y dijo, no hice esto por ti, lo hice por ti. Persona que se sentará aquí después de mí. Nunca lo olvides. La asistente asintió, ojos brillantes. No olvidaremos, y enseñaremos a otros a no olvidar. Mientras Marcus descendía las escaleras del avión, una brisa que traía el aroma del océano lo envolvió, suave y amplia como un bendición. Sabía que había completado el círculo de la verdad, la dignidad y la justicia. Y esa historia de una pequeña confrontación en una cabaña a una transformación en toda la industria no fue. Ya no se trataba de un director ejecutivo maltratado. Era la historia de un hombre que se mantuvo firme contra los prejuicios. Un hombre que se atrevió a decir basta. Un hombre que obligó a todo un sistema que debe cambiar para proteger a aquellos que no tienen voz. Marcus Hall salió del aeropuerto ese día con pasos ligeros, como si hubiera pagado una deuda largamente vencida consigo mismo, que deja tras de sí no destrucción sino renacimiento. Y. En el cielo, donde los aviones Northstar se elevaban con renovado orgullo, cada uno
Llevó su legado, que una persona, solo una, es suficiente para hacer todo. El mundo corrige su rumbo. Desde la perspectiva de un experto en cultura organizacional y poder dinámica, la historia de Marcus Hall revela una verdad aguda. Fuerza real. No reside en un traje caro ni en el estatus impreso en un billete de avión. Radica en cómo un sistema trata a las personas en el mismo momento en que asume que nadie importa. Una cultura que se desvía incluso un grado puede arrastrar a toda una empresa en crisis. Sin embargo, una sola persona que se levanta y dice basta puede sacarla adelante. De vuelta al camino correcto. Marcus no buscó venganza. Restableció el estándar. Esa es la esencia del liderazgo. Convertir el dolor en progreso. Convertir una pequeña injusticia en una advertencia. Para toda una industria. Si crees que la dignidad debe guiar cada conversación, me gusta difundir este valor y suscríbete para seguir las próximas jornadas de justicia. Comenta con la frase, honra la dignidad.